El día de hoy, hermanos, hemos iniciado de nuevo nuestras clases, la distribución de tiempo, como lo veníamos haciendo antes de la pandemia, dividir en dos tiempos la enseñanza, primero que nada la clase y después la predicación. Y hoy queremos hacerlo, hermanos, iniciando una nueva serie de estudios en la escuela dominical. Esta serie se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46. ¿Por qué estudiar una serie de esta naturaleza, tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué estudiar este tema? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46, hermanos, nos recuerda algunas palabras que Jesucristo dijo cuando Él estaba aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 46, lo siguiente. Porque si creyeseis a Moisés, ahí están, hermanos, ¿sí? Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, que dice, escribió él. Hubo un momento, hermanos, en la vida de Jesucristo que los judíos, que se habían dividido, y más tarde lo voy a mencionar también en la segunda parte, en varios grupos que se conocían como fariseos, como saduceos, como herodianos, que eran básicamente los líderes religiosos de su tiempo, se oponían una y otra vez a la enseñanza de Jesucristo, de tal manera que prácticamente no creían nada de lo que Él les estaba enseñando. Pero decían que le creían a Moisés, se decían conocedores de la ley, conocedores de lo que Moisés había escrito, hermanos, en cada uno de los 5 libros. Llegó un momento en el que Jesucristo, ¿verdad?, dándose cuenta que los maestros de la ley o los religiosos de ese tiempo no querían hacer caso a las palabras de Jesús, pero sí a las palabras de Moisés, Él apela precisamente a ese conocimiento y les dice, hey, a ver, vamos a hacer una cosa. Ustedes no me quieren creer a mí, está bien. Dicen ustedes que le creen a Moisés, excelente. Pues Moisés escribió de mí. Y si ustedes de verdad le creen a Moisés, entonces tienen que creerme a mí, porque de mí, dice Jesús, escribió él. Cuando nosotros estudiamos particularmente el Antiguo Testamento y específicamente la ley de Moisés, aunque aquí vamos a analizar cada uno de los 39 libros del Antiguo Testamento, pues nos damos cuenta que de una manera, vamos a llamarla así, no del todo clara, pues encontramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento. En ninguna ocasión hay una referencia directa en cuanto a su nombre. Sin embargo, Él le dice a los judíos de su tiempo, dice, de mí escribió Él. Entonces, si nosotros hacemos una lectura superficial del Antiguo Testamento, nunca vamos a encontrar una referencia a Jesucristo. Pero cuando hacemos un análisis, un estudio de la palabra de Dios, una comparación, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando hacemos un estudio de quién es Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que entonces efectivamente todo lo que Moisés escribió y lo que la ley enseñaba, incluido en ello todo el Antiguo Testamento, todo eso miraba a la obra y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que en algún momento, hermanos, nosotros hemos dicho que el tema central de la Biblia, pues es la salvación del hombre. Pero el personaje central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la persona del Señor Jesucristo. No hay un solo libro de los 66 que contiene la Biblia, divididos en 39 y 27, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no haga una referencia, que no incluya a la persona del Señor Jesucristo, hablando ya sea de su obra, hablando de la creación, hablando de su ministerio o cualquier otra cosa. Por eso es que a partir de hoy vamos a estudiar precisamente este tema, y de allí que la serie se llame Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bien, el tema número 1, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy con base en el libro de Génesis, capítulo 1, les pido de favor que vayan a Génesis, capítulo 1, se llama Jesucristo en la creación. Génesis, capítulo 1, versículo 1, vamos a hablar de Jesucristo en la creación. Cualquier persona que tenga el propósito de empezar a leer la Biblia tiene que pasar por Génesis capítulo 1, versículo 1.
Y lo primero que Génesis capítulo 1, versículo 1 dice es lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este pasaje es muy claro, es muy conciso. El creador de todas las cosas, de todo el universo, dice la Biblia, ¿quién es? Dios. Dios creó, dice su palabra, creó el cielo, creó la tierra, creó la luna, creó el sol, creó las plantas, creó los animales, creó todo el universo y por supuesto entre todo ello creó al hombre. Eso es algo muy importante. Sin embargo, el día de hoy, hermanos, vamos a recordar o vamos a aprender que la obra de Dios la hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que cuando estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta que Jesucristo fue quien hizo todo. A ver, vamos al Nuevo Testamento y vamos a ubicarnos en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 12. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y si Jesucristo es Dios, pues entonces Jesucristo estuvo al principio de todas las cosas y Él fue el que hizo todas las cosas. Por eso es que cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas, les dice lo siguiente. Ahora, vamos a ubicarnos un poquito en el contexto. Cuando Pablo se entera que en la región de Colosas, que era una región, una colonia como la nuestra, por ejemplo, que es Arenal, pero aquella era Colosas, se da cuenta, hermanos, que una enseñanza errónea empezó a introducirse en la iglesia. ¿Cuál fue esta enseñanza? La enseñanza fue que no era suficiente con creer en Jesucristo, sino que se tenía que adorar a los ángeles. Porque según ellos, los ángeles también tenían que ser objeto de adoración. La Biblia en ninguna parte nos enseña que debemos de brindar adoración a alguien más que no sea Dios. Ciertamente los ángeles, por lo menos los que guardaron su dignidad, que están delante de la presencia de Dios, no son seres a los cuales nosotros debemos ni de adorar ni de invocar. Y esto lo digo porque desafortunadamente a través del tiempo mucha gente anda por ahí diciendo que te va a enseñar cómo invocar a tu ángel, que tienes que saber qué ángel es el que te corresponde a ti, que porque si tú invocas a los ángeles te van a ayudar, se van a comunicar contigo y te van a saber cosas. No, ten mucho cuidado, porque así como hay ángeles que guardaron su dignidad y que están en el cielo con Dios, también hay ángeles caídos que la Biblia llama demonios, ¿verdad? Que están bajo el liderazgo de Satanás, de Lucero. Y bueno, si tú invocas a un ángel, probablemente te responda, pero no va a ser un ángel de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque lo que la gente está invocando hoy no son a los ángeles de Dios, y si hay alguien que está respondiendo, no son los de Dios. ¿Sí me explico? Esa enseñanza se está introduciendo en la iglesia y entonces se dice que estos ángeles no solamente deben de ser objeto de adoración, sino que probablemente son parte también de todo lo hecho. Y entonces Pablo, para contrarrestar esta enseñanza, les va a dejar en claro algo a los hermanos, y eso es el hecho de quién es el creador de todo, el hacedor de todo, el sustentador de todo. Y por eso escribe esta epístola. Bien, Colosenses 1, 12 al 17 dice lo siguiente. La palabra de Dios dice, Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 18. ¿Estamos ahí? Bien, dice así la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está, de Jesucristo. Continúa, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, es decir, Cristo o el Hijo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a tratar de comprender, hermanos,
este pasaje de la Escritura. Hay un grupo por allí, hermanos, ¿verdad? Que suelen tocar mucho las puertas, los testigos de Jehová. Ellos dicen que creen en Dios, pero no creen en Cristo, no creen en el Espíritu Santo. Y cuando ellos leen Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dicen, ahí está, Jesucristo fue el primero en ser creado. Él es un ser creado, por tanto, Él no puede ser Dios. Bueno, vamos a aprender algo nosotros. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, para poder comprender lo que en este caso Pablo tenía en su mente, no solamente tenemos que estudiar todo el libro, todo el pasaje, sino todo lo que dice la Biblia, y si es posible tenemos que irnos a los términos o a las palabras que Pablo específicamente utilizó en ese momento para poder comprender qué es lo que él quería decir. ¿Qué significa este término primogénito? ¿Que Jesucristo fue el primero en ser creado? No. En el idioma original, hermanos, en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego, Pablo, para referirse a Jesús como primogénito, utiliza una palabra, protótokos, que no significa primero en ser creado, sino que tiene dos ideas muy interesantes. Y la primera idea que Pablo, o que esta palabra trae, significa prioridad en el tiempo. Y en segundo lugar es supremacía del lugar. A ver, vamos a entender esto. Lo que Pablo está diciendo es Jesucristo es alguien que existe antes en el tiempo. Y por lo tanto Él tiene la prioridad, Él tiene la supremacía, Él tiene la autoridad, el primer lugar sobre todo, porque Él está por encima de todo. En virtud de que Él tiene prioridad en esto, en el tiempo y en todo, entonces todo aquello que vino a existir, dice, Él lo hizo de su mano. A ver, vamos a regresar a la Escritura. Estamos en Colosenses 1:15. Dice 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él es Dios mismo. Y al ser Dios mismo, Él tiene prioridad en el tiempo, supremacía en todo, en toda la creación. Y entonces por eso añade, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué dice en Él? Porque en Él, en Cristo, que es Dios, estaba el poder para crear, la autoridad para hacerlo, la sabiduría para llevarlo a cabo. A ver, ¿por qué hablamos de poder? ¿Por qué hablamos de autoridad? ¿Y por qué hablamos de sabiduría? Hablamos de poder porque lo primero que nosotros tenemos que saber cuando nos acercamos a Dios, cuando creemos en Cristo, es que Él es alguien cuyo poder es inigualable. Dice la palabra de Dios que Él todo lo puede, Él es un Dios que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y al tener Él la autoridad, el poder, entonces tiene la autoridad sobre todo y sobre todos. Pero también hablo de sabiduría, ¿por qué? Los científicos hoy en día, no solamente aquellos que son, que profesan una fe en Dios, una creencia en Dios, sino incluso aquellos que dicen no creen en Dios, están de acuerdo en algo. Este universo está tan perfectamente organizado que cuesta mucho creer que haya salido de la nada. Hay científicos que sin creer en Dios dicen, ok, no creemos en un ser superior, pero una inteligencia tuvo que haber influido en que esto esté así. Porque todo está funcionando, todo en el universo está en movimiento, todo está en armonía. ¿Cómo la nada pudo haber creado nada? ¿Cómo pudo haber surgido en ese orden, con esa armonía, con esa belleza, con ese funcionamiento? ¿Cómo pudo surgir el hombre con esa inteligencia, con esa capacidad, un cuerpo, un cerebro, un corazón, unos ojos? ¿Cómo pudo surgir de nada? Algo tuvo que haberlo creado. Y de ahí ya salieron teorías, que si los ovnis, que si los no sé qué, que si los no sé dónde, que si los no sé cuándo, ¿verdad? Pero lo que la palabra de Dios dice es que ese Dios poderoso, con autoridad y sabio, que es Cristo, es el creador de todas las cosas. Entonces, en Génesis, cuando Moisés está diciéndole al pueblo de Israel, ojo,
cuando Moisés le está enseñando al pueblo de Israel que el creador de todas las cosas es Dios, el Dios que los sacó de la esclavitud en Egipto, está diciendo que la gente que está haciendo las cosas, ¿quién es? Cristo. Él es el originador, Él es la fuente, Él es la autoridad. ¿Para crear qué? Dice el versículo 16, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que puedo ver, e incluso dice lo que no puedo ver, ya sea tronos, dominios, principados o potestades. Hermanos, en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla de tronos, dominios, principados y potestades, se refiere a los seres angelicales. Y comúnmente, dentro de esta segmentación de este grupo, se refiere a o incluye a los ángeles caídos. De tal manera que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas es: hey, tú tienes que adorar a Cristo, que es Dios, porque Él es el creador de todo, incluso de los ángeles a quienes tú pretendes adorar, ¿verdad? Y sustituirlos o colocarlos en el lugar de Él, que es el creador, que tiene la supremacía y la autoridad, porque Él es antes de todo. Es más, dice Pablo, todo fue creado no solamente por medio de Él, sino para Él. Le pertenece. Por eso cuando leemos el Evangelio de Juan, dice: a lo suyo vino. ¿A qué se refiere esa frase de a lo suyo? A su creación. Porque Él vino al mundo que le pertenecía, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. El hombre no lo recibió, porque los seres humanos le pertenecemos a Dios. No todos somos hijos de Dios, pero le pertenecemos a Dios porque Él es el hacedor, Él es el creador, todo le pertenece a Él. Y Él es antes de todas las cosas. Por eso es que en la imagen que estamos proyectando, ¿verdad?, recordamos que esa palabra, entonces, Él, al ser Dios, tiene prioridad en el tiempo, supremacía del lugar, autoridad, porque Él... Quiero que pensemos en un momento en el tiempo, hermanos. Esta línea, no sé si se alcanza a ver. Imaginemos que esta línea, ¿verdad?, indica el inicio de todo. ¿En qué momento crea Dios allá? Crea el universo y en la tierra crea a Adán y a Eva y el huerto del Edén. No lo sabemos, no sabemos. Pero cuando todo inicia, todo el universo inicia, hermanos, inicia eso, inicia la creación. Pero Cristo, que tiene prioridad en el tiempo, Él ya existía antes de la fundación del mundo, antes de todo. Por eso dice, Él es antes de todas las cosas. Pero hay algo muy hermoso. Vean lo que dice el versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Ayúdenme a leer lo que falta. Y todas las cosas que dice, en Él subsisten. ¿Qué significa eso de que todas las cosas en Él subsisten, hermanos? Fuerte. Uno, Él la sostiene. Si no fuera por Él, no habría nada. Sí, ¿qué más? Que existen por Él, ¿qué más? ¿Por qué los astrónomos, perdón? Así es. Sí, ¿qué más? En Él permanecen, ¿qué más? Hermanos, si nosotros pudiéramos tener un telescopio, desde que soy niño, ¿cómo he anhelado tener un telescopio, hermanos? Ha de ser impresionante mirar hacia el espacio. Si nosotros pudiéramos tener un telescopio con la capacidad suficiente de mirar a una buena distancia en el universo, nos daríamos cuenta que los planetas no están chocando unos con otros, a pesar de que todo está en movimiento. Que todo está en su justo lugar, que todo está en orden, en armonía. En el universo, hermanos, no hay un caos. El cosmos no es un caos. Es un orden perfecto que está funcionando. La tierra, dice la palabra de Dios, está sostenida en nada.
colocada, ¿verdad? Girando sobre su mismo eje, aquellos hermanos, recordando las clases de primaria o de secundaria, ¿verdad? Ese movimiento de rotación, ese movimiento de traslación que dura 365 días, todo con el centro de la Tierra, ¿verdad? Y cómo la Tierra va girando alrededor del Sol, unas veces más cerca, otras veces más lejos, y entre más se aleja parece que cae. Pero la fuerza del Sol la trae de regreso y vuelve sobre su mismo eje a girar. Y está ese movimiento. Y Dios prometió en su palabra que mientras hubiera día y hubiera noche, iba a ser una muestra de su poder, de su autoridad, de cómo todo está bajo el control de Dios, bajo la armonía de Dios. Podemos estar nosotros aquí tranquilos, y a menos que dentro de los propósitos de Dios, que un día ocurrirá, según Apocalipsis, de eso no vamos a hablar el día de hoy, un planeta se saliera de su lugar y chocara contra la Tierra para cumplir un propósito de Dios que hay en la Biblia mencionado, lo cual ocurrirá en algún momento. Así sucedería, pero no va a ocurrir. A veces hay películas donde ¿alguien recuerda la película de Armagedón? Que fue una de las primeras películas, ¿verdad? Que se mandan al espacio porque un asteroide va a chocar contra la Tierra, y estamos salvados por Hollywood. Estamos siendo salvados por Hollywood continuamente, ¿verdad? Porque están mandando a los astronautas y hay que explotar el planeta y todo. No, hermanos, podemos dormir tranquilos con la seguridad de que la Tierra no se va a caer, no va a perder su órbita, no va a ser llevada al espacio infinito, que todo va a seguir funcionando en armonía, porque dice la palabra de Dios que Cristo, que todas las cosas en Él subsisten, que Él tiene el poder para mantener esa armonía. Y si Cristo, que es Dios, tiene el poder de mantener en armonía ese universo, esos planetas, esas estrellas y ese todo, yo pregunto, ¿no tendrá el poder de tener el control de mi vida? ¿De la tuya? ¿De la nuestra? Yo creo que sí. Por eso es que cada uno de nosotros, hermanos amados, debemos de crecer en fe, salud. Debemos de crecer en fe, en confianza, en creer que Cristo no solamente es nuestro Redentor y Salvador, sino el sustentador de todo. A veces pareciera que las cosas se salen del control, pero no es así. Dios siempre tiene el control de todo. A veces nos preocupamos, Señor, y es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y estamos preocupados, ¿y cómo le voy a hacer? No hay nada que salga del control de Dios, ni de la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, Él es el hacedor de todo, el creador de todo, porque Él existe desde antes de la fundación del mundo. Por eso, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente. Juan, capítulo 1, versículo 3, por favor, hermanos. Y vamos a ver lo que dice este pasaje de la Biblia. Cuando el apóstol Juan, hermanos, está escribiendo acerca de Jesucristo, cuando Juan está escribiendo acerca de Jesucristo, lo primero que él enseña es que Jesucristo es Dios. Y por eso, en Juan capítulo 1, versículo 3, a diferencia de Pablo, o más bien igual que Pablo, dice lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. En Hebreos 2, 9 y 10 habla de Dios como creador, como sustentador, igual que lo acaba de hacer Colosenses. Entonces, tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, llegamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis, y lo que encontramos en Génesis es la creación. Y encontramos que el creador, el agente creador de todo, ¿quién es entonces? Cristo. Que al principio de todo, que la creación es el principio de todo, y en ese principio, ¿quién está? Cristo. Porque de hecho Él es antes de todo. Dice Hebreos 2, 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos dice, el que crea y el que mantiene las cosas en armonía es Dios. Pablo dice a los colosenses, quien crea y quien tiene las cosas en armonía es Cristo, porque Cristo es Dios. 2, estamos hablando de Cristo en la creación. 2, si Él es el creador de todo, entonces Él fue quien dio herramientas para contar el tiempo. A ver, vamos a regresar a Génesis capítulo 1 y vamos a compararlo con Juan capítulo 1. Entonces, Génesis 1:1 y Juan 1:1. Hermanos, ¿qué hora tienen por ahí? ¿10 para qué? Para las 11. ¿Para qué nos sirve el tiempo, hermanos? Algunos para deprimirnos, ¿no? Ay, es que estas canas, y es que estas arrugas, y es que estas... Algunos deberíamos de hacer la dieta de la luna y quedarnos a dormir en la calle, hermanos, a ver si nos roban las llantitas, ¿verdad? Y algunos ya queremos una cirugía plástica porque pues ya aquellos con perfil griego como yo, ¿verdad? Pero después de una batalla decimos, pues, si tuviera para hacerme una cirugía plástica, porque el tiempo y andamos corriendo con el tiempo, ¿no? El tiempo, y es que ya son las 2, ya son las 4, ya son las 5, no he hecho nada, no puede ser, qué bárbaro. Y el tiempo es algo que nos hace correr, que nos preocupa muchas veces. Quisiéramos que el día tuviera 35 horas porque 24 no nos alcanzan, hermanos. Y si tuviera 40 tampoco nos alcanzarían, créanlo, porque a veces vivimos corriendo o siendo correteados a prisa hoy en día, que todo es tan rápido, ¿a poco no? Estamos con esa preocupación. Dios no quiso que el tiempo fuera para eso. En realidad, hermanos, vamos a ver el día de hoy que Dios no está supeditado al tiempo. Él no está sujeto al tiempo. Él desde la eternidad no está contando los días, los meses y los años. El tiempo empezó a contarse una vez que el hombre fue creado, simplemente con el propósito de que pudiera medir la época cuando tuviera que cultivar, cuando tuviera que cosechar, cuando supiera y valorara cuántos años de vida tiene, pero no para que viviera presionado por él. No sé si me explico. Va de nuevo. Cuando Dios crea al hombre, cuando Jesucristo crea todo, vamos a ver que le da las herramientas para contar el tiempo, para que sepa cuándo debe de sembrar, cuándo debe de cosechar, cuántos años tiene para poder valorar la vida que tiene de parte de Él y muchas otras cosas más, pero jamás para que el hombre tuviera más arrugas o tuviera más canas, para que hubiera correteado o preocupado por Él. Por eso quizás alguien dijo por allí que el tiempo es algo que no se recupera, y de alguna manera es cierto. Quizás también por eso la Biblia nos enseña por ahí a que debemos de redimir el tiempo, a salvarlo. Pero vamos al principio. Primero, Génesis 1:1. Como son pasajes cortos, los podemos leer todos juntos, ¿les parece? Fuerte. Génesis 1:1, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Juan 1:1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el principio. ¿Cuál principio, hermanos? Primero que nada, en el principio de todo, en el principio del tiempo. Él crea los cielos y crea la tierra. Y cuando crea los cielos y la tierra, coloca en los cielos dos grandes lumbreras, dos estrellas. De hecho, la Biblia las llama estrellas. El sol para que señoree en el día, y la luna para que señoree, ¿qué dice? En la noche. Acompáñenme a Génesis, pueden dejar Juan, Génesis 1:14. En el principio, hermanos, el principio del tiempo lo marca la creación. En ese principio está Cristo, porque en realidad Cristo está en el principio de todo, desde antes de ese principio.
Él ya es Dios, ya era Dios, ya estaba existiendo como Dios, porque Él es eterno. Génesis 1:14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, ojo, y sirvan de señales para primavera, verano, otoño, invierno. ¿De qué nos sirven las estaciones, hermanos? ¿Sirven de algo las estaciones? Claro. Claro que sí. Algunas, decía yo, para sembrar, para cosechar, el frío, el calor, la lluvia, etcétera, etcétera. Pero también dice, para días y años. Antiguamente, cuando los marineros, hermanos, tenían que surcar los mares, no había la tecnología que hay hoy. Hoy en día, lo hemos dicho muchas veces, con un aparatito como estos, ¿verdad? Prendemos el GPS y hoy en día el que se pierde ya con uno de esos es porque de plano es como yo. ¿A poco no? O sea, hoy en día realmente perderse ya es algo que no es común, que no debería ser común, ¿eh? Pero bueno, todavía algunos nos perdemos. ¿Cómo se guiaban antes los marineros? ¿Cómo sabían cuándo era buen momento para sembrar? Para cosechar. La gente que, hermanos, aquellos hermanos que crecieron en el campo, ¿a poco no? Que si es luna nueva, que si no hagas esto cuando está Orión, que si las cabañuelas, que si las tantas cosas. Recuerdo al hermano Heraclio, que hoy está en la gloria del Señor, me explicaba tantas cosas que yo le decía: oiga, hermano, ¿y usted sabe de las cabañuelas? No, pues no, hermano. Y ya me explicaba todo, pero les digo que qué bueno que no son como yo, porque ni me acuerdo. Pero eso lo usaba el hombre, hermanos. En realidad lo que ha hecho la tecnología es brindarnos muchas herramientas, pero también nos ha desayudado en algo. Hemos dejado de usar la mente, la inteligencia, la creación de Dios. Pero decía yo hace rato que Dios no está supeditado ni limitado al tiempo. Y ese es el problema entre Dios y nosotros, o más bien entre nosotros con Dios. Porque yo quiero que Dios me responda mañana a las 3:15. O por muy tarde el miércoles a las 5:20. Porque el domingo a las 10 de la mañana yo necesito la respuesta. Pero resulta que me contesta hasta el 2052. Digo: Señor, es que ¿por qué tardas tanto en responderme? Tengo 10 meses pidiéndote esto y tú no me respondes. Voy a tener que buscarle por el otro lado. Porque creemos que Dios está. Ya esperó Germán 35 días, 3 horas, 2 minutos y 10 segundos. Yo creo que ya es mucho. No. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Qué herramientas nos dio para medir el tiempo entonces, hermanos? Su creación. Su creación. ¿Cómo sabemos cuando va a haber marea alta? Dependiendo de las fases de la luna. ¿A poco no? Decía hace rato la hermana, ¿verdad? Depende de las nubes también. Mira, esas nubes son de agua, decimos, ¿a poco no? Mira, esas nubes son de agua. Mira las nubes, hoy va a ser mucho aire. Mira, hoy va a ser mucho viento. Mira, hoy va a granizar. Él nos dio todas esas herramientas. Pero ojo, Dios no está supeditado al tiempo. Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a ver, 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoren esto, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, no hay una comparación, no hay una relación. Él no está. Hermanos, quiero que por favor veamos la ilustración que está en el enfrente, y los hermanos que están en la transmisión van a poder verla también. Nuestro hermano va a proyectarla. Ahí está. Antes de que la creación ocurriera, indicada por esta línea azul, desde la eternidad ya Jesucristo existía, desde antes de la fundación del mundo. Y dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en Él, un día en la eternidad
estaremos con Él. Pero aquí hay dos líneas, una marcando un inicio, no sabemos, de acuerdo a la Biblia, ese inicio tendrá unos 6,000, 7,000 años, cuando mucho, no más, pero no podemos decir con seguridad porque la Biblia no define esto en cuanto a tiempo. Pero entre el inicio y el fin de los planes y propósitos de Dios, los seres humanos vamos a tener que aprender a vivir con el tiempo, para medir nuestros avances, nuestros logros, alcanzar nuestras metas, cumplir con los planes y los propósitos de Dios de manera individual, de manera familiar, personal e incluso como iglesia. Pero todo esto, de acuerdo a la palabra de Dios, un día va a tener un fin. Este mundo como tal un día va a ser destruido. Y aquellos que hayamos creído en Él, pasaremos a morar en la eternidad. Y es aquí donde ocurre un problema. ¿Por qué? Porque nos decimos, híjole, a partir de hoy dice el pastor que ya va a haber clase y predicación. ¿A qué horas iremos a salir? Tengo que llegar a lavar, a planchar, a limarme los callos, ¿verdad? Cortarme las uñas, a ir por el mandado. Híjole, no. No, y luego en la eternidad, ¿qué vamos a estar haciendo en la eternidad? Dios mío, no, hombre, la eternidad. ¿Y a poco no pensamos así algunos? No, si tengo 56 años, ¿qué vamos a hacer por la eternidad? A ver, cuando estemos en la eternidad, no vamos a estar ya sujetos al tiempo. ¿Sí, hermanos? Ya no vamos a estar diciendo, ya tenemos 56 años en el cielo. Ya tenemos 138 años en el cielo. Ya tenemos 500. No, hermanos. Porque ya el tiempo ya no va a ser necesario, ya no vamos a estar limitados. Cuando la palabra de Dios dice, para el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día, Él no está limitado a esto, no está sujeto al tiempo. No pretendas tratar con Dios de esa manera. Así que cuando estemos con Él, la eternidad es algo que vamos a disfrutar porque no vamos a estar limitados por nada, corriendo por nada, ni siquiera vamos a sentir eso. Por fin vamos a estar tranquilos en la eternidad, disfrutando la gloria de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, el gozo de estar en su presencia, hermanos. No sé si me explico. Eso es lo que vamos a estar haciendo. En tanto, debemos aprender a vivir con el tiempo, insisto, para disfrutar, para valorar la vida que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a regresar al Evangelio de Juan, perdón. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Excelente. Juan capítulo 17, versículos 5 y 24. Y por eso entonces es que cotidianamente los autores de la Biblia están haciendo referencia a Jesucristo como alguien, que estoy marcando aquí en la imagen, que ya existe desde antes de la fundación de todo. Cuando vamos tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento, hermanos, pregunta, ¿qué es lo primero que encontramos entonces? ¿Él está dónde? En la creación. 2, Él está dando las herramientas para medir ¿qué? El tiempo. Dice Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, es decir, en el cielo, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 20. Entonces nuestra mirada debe de estar puesta ¿en dónde, hermanos? En Cristo y en ese lugar donde estaremos con Él. ¿Por qué? Porque vean lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20. Uno, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo,
Primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y antes de leer un pasaje más, que es Tito capítulo 1, versículo 2, hermano, quiero hacerte un llamado a lo siguiente. Llamo su atención al frente. Aprendamos a vivir, hermanos, disfrutando el día a día. Hace algunos años, antes de que el teléfono celular se volviera tan indispensable y tan útil, ¿verdad? También, porque no podemos negarlo. Cuando todavía existía la costumbre, bueno, todavía existe la costumbre de usar relojes, pero creo que ya no es tan común como antes, hermanos, ¿no? Antes uno tenía que andar siempre con el reloj. Hace muchos años en realidad, hermanos, quizás unos 25 años, no lo sé, tal vez más, de hecho. Un día tomé la decisión de dejar de usar reloj, hermanos, porque yo era así. Vivía muy presionado con el tiempo, muy desesperado con el tiempo, muy ansioso incluso. Y llegó un momento en que dije, no, o sea, esto no es vida. Entendí que Dios no quería que yo anduviera con esa desesperación, con esa preocupación. Entendí más bien que tenía que ser una persona organizada, que planea, que sabe lo que va a hacer, que estimar el tiempo que le va a llevar, a procurar ser puntual en los compromisos, a dedicarle el tiempo que requiere cada cosa, para que entonces no se me vaya traslapando una y otra y dejar pendiente, a dar prioridades, a hacer lo prioritario, no lo urgente. Y dije, yo ya no voy a usar el reloj. Y cuando dejé de usar el reloj, hermanos, y aprendí a organizarme un poco más, empecé a vivir un poco más tranquilo. Y yo te invito a que tú, hermano, y yo hagamos eso. Porque cuando vivimos sin tanta presión con el tiempo, tenemos menos ansiedad. De verdad, menos ansiedad, estamos más tranquilos. Pero insisto, tenemos que ser más organizados. Planear lo que vamos a hacer, determinar con anticipación qué tiempo nos va a llevar, organizarnos mejor, empezar un poquito antes si es posible, o llegar un poquito antes para no andar corriendo, no hacer demasiados compromisos. A veces me comprometo con el hermano para estar con él a las 10:30, ¿verdad? Y me comprometo a estar con el otro hermano a las 10:45 cuando sé que me lleva 20 minutos el traslado. Es ilógico, no voy a llegar. Debo de aprender a decir que no cuando no puedo. Oye, hermano, es que yo no puedo, si no es a las 10:45, hermano, yo tampoco puedo. Porque mira, a las 10:30 voy a estar con el hermano y nada más el trayecto contigo me lleva 20 minutos. ¿Podemos vernos mejor a esta otra hora? No, pero es que mire, es que esto es urgente, pero no lo puedo hacer. ¿No te importa? No, sí me importa, pero para que yo no te quede mal, para que yo cumpla bien con mis responsabilidades, para que cumpla contigo, yo puedo llegar y voy a llegar a esta hora. Y te voy a dedicar tanto tiempo, 20 minutos, 40 minutos, una hora. Y después de esa hora, ¿verdad? Con la pena te voy a decir, ¿sabes qué? Mira, hasta aquí porque tengo otro compromiso. Pero a veces no sabemos cómo terminar algo que empezamos. No sé si me explico. Y por eso vivimos con toda esa situación. No prevemos con tiempo. ¿Por qué algunos llegamos tarde a todos lados, hermanos? Olvidémonos del templo, porque ya no quiero aventar piedras en ese sentido. ¿Por qué algunos, hermanos, llegamos tarde a todos lados? Porque al siguiente día tenemos que levantarnos tempranito y ¿qué ropa me pondré? ¿Qué zapatos me pondré? ¿No? ¿Y dónde estaba mi esto? Y a la mera hora estamos buscando las cosas. Cuando una noche antes puedes ir a tu closet, puedes ver qué te vas a poner, colocar aquí tu playera, aquí tus calcetines, aquí tu ropa interior, aquí tu ropa que te vas a vestir, aquí tu portafolio y aquí esto y el otro. Y si al siguiente día dices, mañana tenemos que desayunar, mira, aquí voy a poner los huevos, aquí voy a poner la sal, aquí voy a tener esto para que mañana yo llegue y lo haga temprano. Y organizarse y dividir responsabilidades. Quedé mañana de llevar esto al trabajo, hacer esto en la oficina. Búscalo con tiempo. Tienes una cita en el médico y es para el 15 de enero.
Una semana antes, checa tu receta, checa tu medicamento, ve cómo te sientes, haz una lista. Pero si en la noche o en la mañana tenía que sacar 5 copias. ¿Dónde está mi hoja del médico, lo que me dio para ver? Y no está, y te peleas cuando no es posible, me mueven todas las cosas y me quitan de su lugar, y esto, y el otro, y aquello. ¿A poco no, hermanos? ¿Quién no pelea en la semana porque anda a prisa con el tiempo? Si tan solo te hubieras dado a la tarea de ser más organizado, entonces sabrías dónde está tu expediente médico. Hermano, si vas al médico y te dieron un pase, pon un folder. La laringitis, aquí está lo de la laringitis, aquí está lo del hígado, aquí está lo del riñón, aquí está lo del vaso, aquí está lo de... ¿Verdad? Porque habemos algunos que somos toda una riqueza de enfermedades, ¿no? Pues ni modo, hermanos, ni modo. Así somos algunos, ¿qué le hacemos, no? Y ahí pones tu expediente de tal y tal, y tu receta y todo, y lo pones allí. Los papeles de tu casa, pagaste el agua, ponlos allí en orden. Con Dios igual, tus oraciones. Acostumbrémonos a tener un tiempo de oración con Dios. Dios, voy a orar contigo 20 minutos. Dale esos 20 minutos a Dios. Pero recuérdate, no le digas, Señor, haz conforme a tu voluntad. Yo como humano te voy a decir una cosa, Señor, tengo un problema que a mí me encantaría que se resolviera mañana, pero yo sé que tu voluntad es diferente. Y si tú me dices en un día, Señor, si tú me respondes en un día, yo voy a entender que para ti un día es como 1000 años. No sé si me explico lo que quiero dar a entender. O sea, no me voy a desesperar. Si yo entiendo que Dios no está supeditado al tiempo, no, pues es que a mí Dios no me ama, yo estoy entregada, yo estoy consagrada, yo no falto al templo, yo llego temprano, yo sigo en un ministerio, yo traigo mis ofrendas, traigo mis diezmos, y si el pastor me dice que haga esto, lo hago, y yo siempre soy el que levanta la mano, pero Dios a mí no me responde mis oraciones porque hace cuánto tiempo que yo ya le... Acuérdate, dentro de ese tiempo siempre se van a cumplir los planes y propósitos de Dios. Él tiene el control de ¿qué, hermanos? Del tiempo, de todo. Y si Él tiene el control del tiempo y de todo, ¿no podrá tener el control de mi vida o de la tuya? Sí. Vayamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. ¿Dudas, preguntas? ¿Me estoy explicando con claridad, hermanos? Me estoy extendiendo en el tiempo y algunos ya están bostezando. Me voy a ir más rápido. Le voy a pedir un favor nada más a los que se quedan dormidos. No ronquen porque despiertan al de al lado. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Les llamo la atención al frente. Por eso es que señalaba yo esto. Cristo desde antes de la creación ya existía y Él prometió la redención, la eternidad. Pero antes de la eternidad, ¿qué tiene que haber, hermanos? La creación de todo y cumplimiento de todos los principios, propósitos ¿de quién? De Dios, desde el inicio hasta el fin. Hoy, sea 2023, 2054 o hasta que el Señor venga, hoy yo puedo estar seguro que el que tiene el control de todo es Dios. 3, para terminar. Bien, el título de la clase de hoy, hermanos, se llama Jesús, ¿dónde? Jesucristo, ¿en dónde? En la creación. Él fue quien hizo todo. Él fue quien dio herramientas para contar el tiempo. Y 3, fue quien creó el espacio y la materia. Fue quien creó el espacio y la materia. No voy a dar clases de física porque yo no soy físico, hermanos. Pero hay algo muy bonito que nosotros podemos aprender, hermanos, en la palabra de Dios. Y vamos a regresar a Génesis 1:1. Otra vez, vamos a Génesis 1:1. Cuando doy la materia de Génesis en el seminario, hago una explicación muy grande de este versículo, porque este versículo, hermanos, es muy rico en contenido. No voy a darlo aquí porque no es el propósito, pero sí quiero mencionar algunas cosas que me parecen interesantes.
Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, hermanos, ¿verdad?, es el creador. Jesucristo es el creador de todo, del tiempo, pero estamos hablando del espacio y la materia. Vamos por partes. ¿Qué es la materia? Ahí está. ¿Qué es la materia? Bueno, simple y sencillamente es todo aquello que nos rodea. Esto es materia, esto es materia, esto es materia, esta ropa es materia, ¿verdad? O sea, todo aquello que ocupa un espacio, un lugar, ¿verdad? Y decimos que Dios es el creador del espacio. ¿Por qué? Porque antes de que el universo existiera, no había nada. Nada. Dios crea el espacio para que en ese espacio, pensemos en el templo, el espacio del templo, en este caso 10 metros de ancho, en este espacio estaba colocado todo esto. Con eso en sus cabecitas, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando yo leo Génesis 1:1, pienso en los cielos y la tierra, volteo arriba y digo, estos cielos y esta tierra, y no estoy equivocado, pero tampoco estoy del todo acertado. Porque la palabra cielos, la palabra hebrea que se utiliza aquí para cielos, es una palabra que da la idea de todo el espacio infinito. Voy a tratar de ilustrarlo de esta manera. Dios en el principio, Jesucristo en el principio, crea ese lienzo impresionantemente grande que el ser humano se ha atrevido a llamarlo infinito, porque a pesar de que hoy hay aparatos que te permiten medir la distancia en años luz y son millones de años luz, es decir, es algo, por lo menos en la mente humana, infinita, lo primero que hace Dios es crea todo ese lienzo impresionante, y en todo ese lienzo impresionante Él crea todos los planetas, todas las estrellas, en todo eso infinito, imagínense que el lienzo es de la derecha a la izquierda y que este puntito que está aquí es la Tierra. A menos que tuvieran un ojo nuclear, alcanzarían a ver este puntito que incluso apenas alcanzo a ver yo. Pero lo que quiero dar a entender es, comparámoslo con todo ese espacio. Él hizo todo eso. Pero también creó lo necesario, los elementos necesarios para poder hacer al hombre, a las plantas, a los animales. Si nosotros estudiáramos física en la preparatoria, que en la secundaria de hecho se estudia física, aquellos que ya van un poquito más avanzados en la prepa y a quienes ya lo estudian como profesión en la facultad, en la universidad, ¿verdad? Los seres humanos, los científicos, no han atinado a descubrir cómo llegó a existir la materia. Nos explican cómo llegó a existir la materia. De hecho, dicen que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Pero Génesis dice, en el principio creó Dios. Y hay una palabra muy interesante, hermanos, que es la palabra crear. La palabra crear en hebreo es una palabra que significa crear de la nada, donde no hay nada. Es decir, la materia o el material que conforma cada una de las cosas o seres que existimos hoy fue creado por Dios de la nada. Hay un chiste que dice que un hombre, un científico, voltea su rostro al cielo y le dice a Dios: Dios, no te necesitamos, ya no te necesitamos, porque nosotros también ahora somos creadores. Y Dios le responde: ¿ah, sí? Dice: sí. Te has vuelto innecesario. Ah, ok, le dice Dios. ¿Qué te parece si hacemos entonces una confrontación? Y le dice al hombre: sí, claro que sí, vamos a crear algo. Y dice el hombre: perfecto, sin problema. Y Dios le dice: adelante. Y el ser humano empieza a tomar sus materiales para empezar a crear. Y le dice Dios: a ver, hey, momento, primero crea tu propia materia. ¿Sí me expliqué?
Porque el ser humano lo único que ha hecho ha aprendido a descubrir las leyes que rigen nuestro universo. Ha aprendido a manipular la materia, pero no a crear, sino a transformar. Lo cual es completamente distinto. El creador de todo en realidad es Dios. Resumen, conclusión. Moisés era alguien creído por su pueblo, alguien reverenciado. A Jesucristo la gente no le creía y él apeló a las Escrituras y les dice: si de veras creen en Moisés, tienen que creerme a mí, porque de mí escribió él. Yo estuve al principio de todo, haciendo todo, estableciendo todo, ordenándolo todo. Cuando el principio empezó, yo estaba allí y sigo aquí. Cuando vamos tras los pasos de Jesús en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que antes de todo Él ya estaba, al inicio de todo Él ya estaba, hoy sigue estando y estará por toda la eternidad. Que Dios los bendiga, hermanos.